nueva ventana de tipo empresarial, dice. ¿Oíste? Sí. Eliminó los correos en automático, intenté entrar y los eliminó. Hola chicos, voy a pasar lista. Quiero que me digan su nombre completo porque no lo tengo. Está Daniel ¿qué? A ver, Aldair. Aldieri. Aldieri Hernández Acosta. Sí. A ver, espérame. Aldieri. ¿Sí ves la pantalla? Aldieri. Sí. Así se escribe, Aldieri. Sí. Acosta. Aldieri es apellido. Sí, es Aldieri Hernández Acosta. Hernández, eres Hernández. Hernández. Hernández Acosta Aldieri. Aldieri. Ok, estuviste en la primera clase y ahorita en la segunda clase. Aldieri, a ver. Aiton Leonardo. A ver, dime tu nombre completo. Ahí está arriba. Ah, ¿dónde? Arriba dice ¿Me Sena puede- Pero me puedes decir, es ahí que, está. Mire, cheque, mire, Sena López ahí. Yo lo veo ahí arriba. Sena López Leonardo. es que a mí no me parece completo, a mí nada más me dicen, Bueno, es Sena López con S, por favor. ¿cómo? Sena, no. Sena López con S. ¿Es tu nombre? Sí, esos son los apellidos, me refiero. Sí, Sena, ajá, López,
Ahora sí, Aiton con Y, por favor. Ok, gracias, muy amable. Aldair ya está, Aiton. Daniel, perdón, Daniel. ¿Cuál es tu primer apellido? El mío, Ujú, Daniel. Reyes. Reyes, ¿qué? Ajá. Igual, Reyes. Reyes. Ajá. Daniel. No, Gustavo. Gustavo Daniel. Ajá, Gustavo Daniel. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Jacqueline Pérez. Pérez Avendaño. Pérez Avendaño. ¿Así? Con E al último. Jacqueline. Jacqueline. Ujú. ¿Alguien falta de la lista? Que me puedan decir la persona que falta, el alumno que falta. Es Alma Rosa. Alma Rosa. Cázares Ricardo. Sí. Ajá. Y faltan dos más. Y Giancarlo. Cázares. Giancarlo. Es Cázares, profe. Ajá, Cázares. Gracias. Cázares. Ricardo. Ricardi. Gracias. Alma Rosa. Sí. Ok, muy bien. Ella sí estuvo. Gracias, Jacqueline. Faltó mi compañero. ¿Sí? Es Giancarlo, que se apellida Quiñones Armenta. Quiñones. Es que fue a Tampico a pagar porque mañana y el domingo va a estar cerrado. Ujú. Ok. Quiñones Armenta, ¿qué, perdón? Giancarlo. Giancarlos. Sí, Giancarlo. Ok. Pero es con G, profe. Ok. G y... ¿Así? ¿Giancarlos? No, con G de gato y con la I. Gian. Ajá. Giancarlos. Ok. Ahí Él está. fue a Tampico, ¿verdad? Sí. Entonces le voy a poner. Mi prima no le he hablado. No. ¿Cómo se llama? Cristina López. Es que ella trabaja y como ella se paga los estudios, Ajá. entonces pues tiene que trabajar y estudiar. Entonces ahorita yo le pregunté si le había hablado a usted, pero no. Creo que no sí me mandó un nada. mensaje. Creo que sí me mandó un mensaje, pero no lo he leído. Sí. Creo que sí. ¿Es López qué, perdón? No me acuerdo. Es que ella tiene un apellido diferente porque por sus papás, vaya. Cristina, ¿verdad? Ajá. Cristina Guadalupe. Ajá. Cristina Guadalupe. Cristina Guadalupe, ajá. López, no me acuerdo. Ajá. Cristina Guadalupe. Ok, así. Serían todos los alumnos, ¿verdad? No le comentaron sobre Marco No. Antonio. No. Pero Okay, igual es que él Ujú. es que él es el sobrino del rector y está ok. estudiando con nosotros, pero ya tiene rato que creo que no se conecta. Ok, Creo que entonces ya no. voy a preguntar como quiera, lo voy a poner aquí como Marco Antonio, ¿qué? Marco Antonio, no me acuerdo de su apellido. Bueno, nada Torres, más Torres Loredo. Marco Antonio Torres, algo así. Loredo. No, Okay. Loredo no, creo que nomás así. Marco Antonio Torres, no sé qué, no me acuerdo. Bueno, entonces sí lo dejo y voy a preguntar por él. Sí, es Loredo. Sí. Loredo. ¿Sí? ¿Sí es Loredo? Sí, profe, Ok. sí.
Ok, muy bien. Así que se me olvida. Ok, muchísimas gracias. Voy a preguntar por él. Serían todos, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, voy a preguntar por él a ver qué pasa. Muchísimas gracias, chicos, por su ayuda con la asistencia. sí, profa. Voy a continuar con el tema donde nos quedamos. Nos quedamos aquí. Continuamos aquí. Inciso A, antecedentes europeos. Dice, conceptos son los antecedentes de 1918 a 1939, la historia de la Unión Europea y la ciudadanía europea. Para muchos, la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918 significó el comienzo de fin de la civilización europea. Esta es la cuestión europea, el odio mutuo de los europeos que envenena la atmósfera. Otros, los menos, comprendieron en la capacidad de reacción. Europa dependía de su capacidad de superar los nacionalismos agresivos que habían llevado al continente la catástrofe y de adoptar el ideal de una Europa unida, pacífica como proyecto común. Okay. Luego en el inciso B dice antecedentes del derecho económico en México. Dice que los antecedentes del derecho económico en México están en la Constitución de 1917, en la que postula la legítima dirección económica del Estado y lo facultan para planificar en forma conectada en el desarrollo económico y social de México. Algunos conceptos que han formulado al respecto han sido los siguientes. El derecho económico, dice el profe Jorge Wicker, en el 2010, es una especialidad dentro del género. Por lo tanto, la actividad económica se encuentra sometida a la normativa vigente, es decir, la Constitución y las normas dictadas conforme a ella. El derecho económico puede intervenir en las relaciones de carácter privado en nombre de orden público económico y establecer limitaciones en la autonomía de la voluntad mediante el contrato dirigido, una prohibición de contratar y la obligación del derecho de hacerlo en determinadas materias o casos. En su opinión, esto se lleva a cabo en México ya que el Estado no ha podido regular en algunas empresas como por ejemplo los monopolios. Otra postura sostiene el derecho económico es solamente el derecho del regulador de la actividad económica de los agentes económicos privados, es decir, el derecho de la empresa. En este sentido, opina el autor alemán Leadman y a principios del siglo XX. Fue definida por el profesor Hugo Araneda Dor como aquella rama que regula la intervención del Estado del proceso económico, el nombre del llamado orden público económico, que es del interés social protegido por el Estado por sobre los intereses particulares con el fin de realizar el bien común y la justicia social. Por su parte, José Luis Zavala, Joaquín Morales definen el derecho económico como aquel conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la actividad económica de los agentes privados y del Estado. Permite a este alcanzar objetivos que se ha propuesto en el diseño de sus políticas económicas dentro del contexto de las reglas que configuren el orden público económico. Daniel Merino se refiere al derecho económico como el conjunto de principios jurídicos que informan las disposiciones, generalmente el derecho público, que
rigen la política económica estatal orientada a promover de manera acelerada el desarrollo económico. Jorge Witter sostiene que el conjunto de principios y normas de diversas jerarquías sustancialmente el derecho público que inscrita en un orden público económico plasmado en la Carta Fundamental, facultad al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo económico y social de un país. También dice que Rubén Oyarzún se trata de un sistema jurídico destinado fundamentalmente a regir la programación del desarrollo económico. En el inciso C dice que son fuentes del derecho económico. Dice, las fuentes del derecho económico son los principios básicos del sistema económico que garantiza por la Constitución controlados por expresiones normativas diversas disciplinas a los agentes productivos a fin que su comportamiento se ajuste a las metas que el Estado se fije democráticamente como necesarias y convenientes. Las fuentes más importantes del derecho económico el derecho económico las encontramos en los principios inherentes del sistema económico interpreten en una sociedad. Así tenemos el principio de propiedad en el autonomía de voluntad, de libertad económica, el de planificación, el de titularidad del Estado, el de no discriminación arbitraria, entre otros, según se trate de un sistema libre mercado centralmente planificado o de carácter mixto. Los principios que orientan los sistemas económicos constituyen las llamadas fuentes primarias del derecho económico, los cuales orientan a las fuentes formales o expresiones normativas formales, las que tienen por objeto establecer un marco jurídico tanto en relativo al orden social como el económico. Así será la Carta Fundamental la que establezca los principios fundamentales de nuestra disciplina, principios que orientan las diversas expresiones jurídicas que permiten que el Estado puede dirigir, planificar el desarrollo, el incremento económico de un país, nos permiten en definitiva al llamado orden público económico. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Ok. 6. Ok, muy bien. Dice, en el inciso 3, dice sistema económico y sistema jurídico. La economía se relaciona con las leyes al aparato judicial, o sea, el sistema jurídico, la economía dicta los impuestos que se pagan al gobierno por alguna actividad económica, pues la producción y el nivel de inversión de un país dependen en gran medida de las eficiencias de su sistema jurídico. Puse aquí una imagen de lo que es el sistema económico, cómo se está establecida. Dice, elementos básicos de todo el sistema económico. Introducción económica. Están por necesidades humanas, problemas económicos, actividades económicas, factores productivos, biológicas, psíquicas, culturales, qué producir, cuánto producir, para quién producir, cambio, distribución, consumo, tierra, trabajo, capital y organización.
Eso es lo que es un sistema económico. Ahora en el inciso A, generalidades. Se define, como concepto, se define como modelo de un sistema a la estructura cuyo comportamiento es conocido o se puede reducir a partir bases teóricas que se asemejan bastante al sistema real en el estudio. Ahora bien, la selección del modelo más adecuado juega un papel importante, ya que debe ser en función de los objetivos y precisión que se requiere para que así los resultados obtenidos sean lo más afines de nuestro interés. También se dice que el modelo que nosotros adaptaremos para representar a una cadena dinámica unidimensional está formado por dos clases de partículas, átomos con masas distintas, unidas por medio de resortes, estos de masa despreciables con constantes elásticas, esquemáticamente tenemos. Ahí, este es algo así más llevado como llevarlo a la práctica, ¿verdad? Ahí nada más se lo puse tantito como una imagen. Si tenemos un resorte, ¿qué es lo que hacemos? Si estiramos y lo soltamos, empieza un sonidito así muy leve, ¿verdad? Muy suave. Dice, y puede ser un adjetivo que señala un todo, una generalidad de la vida podría ser la misma rutina en la que están inmersas las personas que siguen un patrón de conducta en la vida. Cuando vemos que mucha gente se dirige por la mañana a sus trabajos, es una generalidad sin ninguna determinación. Eso es lo que significa generalidad. No sé si quieran comentar algo. O mencionar algo. Pues no, profa. Ok, bueno. Continuamos entonces con lo que es breve evolución histórica de los tres sistemas. Dice, un sistema operativo es uno o varios programas que se usan para poder trabajar con los componentes de un equipo de cómputo. Los sistemas operativos prevén de un conjunto de funciones necesarias usadas por diversos programas de aplicaciones de una computadora y de los vínculos necesarios para controlar y sincronizar el hardware del sistema. Eso es lo que es una breve evolución histórica de los tres sistemas, que habla, es esto de lo que es la historia, viene mucha información, pero ya nada más saqué, pues breve, ¿verdad? Lo que son las primeras computadoras, dice que no tenían un sistema operativo, cada programa necesitaba la más detallada especificación del hardware para ejecutarse correctamente y desarrollar tareas estándares y sus propios drives para los dispositivos periféricos como impresoras y lectores de tarjetas perforadoras. El incremento de la complejidad del hardware y los programas de aplicaciones eventualmente hicieron el sistema operativo una necesidad. A finales de la década de 1940 apareció lo que se podía considerar de la primera generación de computadoras en el mundo. Se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. Monitor residente.
Su funcionamiento era bastante simple, se limitaba a cargar programas a la memoria leyéndolos de una cinta o de tarjetas perforadoras y ejecutarlos. El problema era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la retirada de un trabajo y del manejo del siguiente. El primer sistema operativo de la historia fue creada en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior lo determinaba. Eso nada más lo puse breve, lo que es la historia de los tres sistemas. Existe demasiada información y pues para terminar más rápido, pues lo hice breve, ¿verdad? Porque sí son bastantes puntos que tenemos que ver. En el inciso C dice intervención del Estado. Dice, la intervención del Estado en economía tiene como propósito no solo compensar por las múltiples fallas de los mercados, sino también enfrentar los procesos de concentración del ingreso. Cuando los mercados operan de manera competitiva, algo que en muy pocas ocasiones sucede en la realidad, es posible optimizar el uso de los recursos y lograr mayor eficiencia en el sistema económico. No obstante, aún funcionando en condiciones de competencia, la dinámica propia de la oferta y de la demanda conduce a la acumulación de la riqueza en pocas manos. Esto se debe a que la propiedad de los factores de producción se encuentran desigualmente repartida entre las personas. Es por esta razón que resulta indispensable la intervención del Estado para lograr una más equitativa distribución del esfuerzo productivo que es de nudeo compartido en capital y el trabajo, de tal manera que garantice niveles de vida decorosos para las familias y facilite una mayor cohesión social. También está lo que es la aceptación de un modelo de desarrollo basado en la libertad y restricta de los mercados y la mínima intervención del Estado implica renunciar al uso de los instrumentos de la política económica que permite afectar la distribución de un ingreso y la riqueza. Ahí solo les puse la imagen cómo está distribuida lo que es la intervención. A ver. La intervención del Estado viene siendo el Estado, vienen siendo los residentes o los distribuyentes económicos domésticas, empresas, ahí no se le entiende muy bien, no se ve las letras. Lo que ofrecen en el trabajo, pagan los salarios, ofrecen bytes, pagan los bytes. Eso es cómo se distribuye en lo que es la intervención del Estado. Lo pueden aplicar en los trabajos, en las empresas donde uno esté laborando. Y dice, en consecuencia, la democracia que como régimen político debe tener por finalidad no solo la libertad, sino también el bien común, exige que el Estado tenga la opción de intermediar en el accionar de los mercados para cumplir al menos 4 funciones cardinales.
está a distribuir el ingreso y la riqueza. Se puede lograr mediante diferentes mecanismos, pero uno de los más eficaces es la política fiscal. La conformación de un sistema impositivo progresivo cuyo propósito sea una mayor justicia, equidad, así como la planificación del gasto público con el fin de atender tanto las necesidades de la producción como de los sectores sociales más débiles, contribuye una herramienta medular de una política pública democrática. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Ah, ok. Sí, profa. Ok, es que aquí me marca un error. Garantizar la prestación de diversos universales. Hay servicios que por su importancia y transparencia representan derechos ciudadanos, la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente, el agua potable y las telecomunicaciones. Son algunos de ellos. Dice, esos servicios no pueden ser tratados como mercancías. El Estado tiene la obligación de afanarse por hacer realidad que todos los habitantes tengan acceso a estos para que sus derechos puedan materializarse. Promoción social. El derecho social puede sustentarse en el asistencialismo, ni dejarse al azar o a la buena fortuna. No se genera de manera espontánea. El Estado tiene la responsabilidad de fomentarlo. Debe enfrentar de manera decidida la marginación y la exclusión, combatir la indigencia y apoyar a los grupos desválidos. Es decir, debe hacer efectivo el respeto a la dignidad humana. Crear ciudadanía implica concebir el ciudadano como un ser social y no solo como un actor en el mercado. Conlleva cimentar valores que permiten la convivencia en un marco de respeto, tolerancia y solidaridad. Significa, por una parte, que las personas conozcan sus derechos y tengan la posibilidad de exigir su cumplimiento, y por otra, que sean consistentes de sus deberes como miembros a la comunidad y estén dispuestas a asumir los compromisos que eso supone. También dice que crear ciudadanía es también abrir espacios de participación a los individuos y a las organizaciones e instaurar mecanismos prácticos de rendición de cuentas y transparencias en la función pública. ¿Alguna duda? No. Ok. Entremos al inciso de intervención parcial y participación directiva y rectora. La intervención del Estado de la economía surge como el instrumento temporal por el cual el poder público penetra al sistema económico, a fin de corregir las contradicciones y crisis internas del sistema económico liberal. Intervención directa, intervención participativa, de ejecución por la cual el Estado es un sujeto económico, más que actúa, dirige actividades económicas. Es una intervención estatal meramente administrativa, pues generalmente se traduce en acciones realizadas por medio de empresas públicas. Aquí les puse una imagen lo que es la intervención parcial. Cómo se distribuye ante proyectos, entidades, en artículos. Se dice que son
está en Secretaría de Programación y Presupuestos, que hacen o realizan proyectos. También está lo que es fiscalización, se va en lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un congreso de reunión, aprobación, unidades de presupuesto. Es lo que hace una intervención parcial en la participación directiva de una rectora. Y sus principios de economías mixtas. Dice, en la orientación se basa en equilibrar las finanzas públicas, propiciar altas tasas de crecimiento, aumentar los ingresos y generar suficientes empleos. Concentración. Se busca que los operadores y agentes económicos actúen, promuevan la eficiencia económica y respeten un auténtico proceso competitivo. Planeación. Es la técnica sociopolítica que conjugan medios, instrumentos, mecanismos, evaluaciones y proyectos sociales por los cuales los actores, estructuras y movimientos buscan alcanzar metas y objetivos consentidos democráticamente por un cuerpo social o comunidad. ¿Alguna duda? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿Ninguno, profa? O por la intervención del Estado de la economía, y se tiene como propósito no solo compensar por las múltiples fallas del mercado, sino también para concentración del ingreso. Eso puede hablar sobre, pues, ahí viene la imagen de Estado, de registro, ¿cómo dice ahí? Redistribuye economías, empresas, distribuciones. Viene lo de compra y venta y salida de mercancías. Pues sí, sería, pues a eso, ¿no? De importación y exportación, Sí. a sobre una empresa para mejor venta, mejores ganancias. Y mejores oportunidades. Sí, mejores oportunidades y mayor ingreso para el jefe. Y pues, sí, pues eso. Sí, muy bien. Aparte, pues, cumplen con las metas, ¿verdad? Si la empresa cumple con sus objetivos o las metas, pues, igual al empleado, pues, tiene mejores oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Salarial o también de alguna oportunidad de empleo o de puesto. Gracias, Daniel. Viene el inciso E, dice, formas de intervención, sustituyendo a la actividad privada, la contratación administrativa como fórmula de colaboración entre el Estado y la iniciativa privada. Viene lo que es la regulación, la defensa de la competencia, la política fiscal, las normas jurídicas. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos, cómo se establecen. Aquí les puse una imagen, lo que son las formas de intervención. Las formas de intervención dice que es la producción, obtener una copia del objeto por diferentes vías, microfilms, fotocopia, digitalización, fotocopia, réplica, mantenimiento, sus características originales, reconstrucción, rehacer el original a partir de un documento y evidencias cuando hay menos del 50%. Dice, la intervención del Estado en los mercados es habitual y muy variada en su forma. La sustitución
de la actividad privada por la pública, la contratación administrativa y la regulación, de la defensa de la competencia, la política fiscal, las normas jurídicas. Es habitual que el Estado intervenga en los mercados. En unos casos, la justificación es la búsqueda de la eficiencia, intentando resolver fallos de mercado, entre otros. La justificación es distributiva, buscando alcanzar mayores grados de equidad. Sea como fuere, lo cierto es que la intervención del Estado es muy habitual en muchos ámbitos, pero esa intervención en los mercados se puede producir de diferentes formas. Analicemos los principales. Pues sí, ¿verdad? Cada trabajo o cada práctica, no más que nada, cada trabajo uno tiene que tener una evidencia para que nuestros jefes inmediatos